Si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, siendo difícil, no es imposible. Deberíamos intentar entre todos hacer un mundo mejor para todos. Gracias por estar ahí. Respetemos el protocolo sanitario. Cuidándonos nosotros, cuidamos también a los demás. No nos descuidemos, sigamos cuidándonos. El peligro no ha desaparecido. Marcelo Dazo nació en Black-Mesnil, Francia, en 1912. Hijo de padres argentinos, regresaron al país en 1914. Posteriormente, Marcelo Dazo se nacionalizó ciudadano argentino. Estudió Derecho, aunque no terminó la carrera. Estudió dibujo y pintura con Félix Pascual. Fue profesor de pintura en la Escuela Dante Alighieri, así como en la Escuela de Arquitectura de la UNR. También dio clases particulares en su taller al que concurrieron muchísimos artistas rosarinos. Yo mismo fui alumno de Marcelo Dazo. No hizo demasiadas exposiciones, no le gustaba. Participó sí en salones y participó también en certámenes de afiches donde ganó varios premios. Estuvo casado con María Teresa Noriega, Chiche, para quienes la conocimos y la quisimos. La pareja tuvo 2 hijos, Marcela y Fernando. Dazo era un católico ferviente. Fue un magnífico maestro, un magnífico pintor y una gran persona. Conocía holgadamente su oficio. Era un pintor que tenía absolutamente todos los conocimientos académicos, pero no hacía pintura académica, no era un pintor académico. Usaba esos conocimientos para realizar su trabajo plástico, para hacer su trabajo que era clásico. Reiteradamente hizo temas religiosos con profunda solvencia, también hizo muchos retratos, era un hábil retratista, conocía la figura humana de manera tal que en muchos casos no utilizaba modelo vivo, trabajaba de memoria, hacía bocetos y a partir de ellos realizaba sus trabajos. Eso ocurrió, por ejemplo, con el hermoso Vía Crucis que hizo para una iglesia de Jardín América, en Misiones. Hay un autorretrato, un dibujo apaisado, donde la escena que se representa es una escena callejera, donde todo el mundo va para un lado. El único que va en sentido contrario es él. Fue nombrado profesor honorario de la Escuela de Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Podía trabajar con diferentes materiales, siempre logrando excelentes resultados. Murió en Rosario en 1983. En 1996 hice un programa dedicado a recordarlo y a homenajearlo, del que participaron artistas como Julián Usandizaga, Katy Tercitano y Pedro Sinopoli, que habían sido alumnos de él. También estuvieron presentes en el homenaje a Héctor Badano, su yerno, Blanca Virgolini, que en algún momento lo representó, y Marcela y Fernando, sus hijos. También estuvieron presentes en el homenaje enviando notas Rosa María Ravera, Ambrosio Gatti, Raúl Domínguez, Virginia Moreira, Roberto Fontana Rosa y otros artistas rosarinos. Vale la pena volver a poner en el aire nuevamente este programa para volver a recordarlo y para volver a rendirle homenaje a Marcelo Dazo, un gran artista, vuelvo a repetir, una gran persona y un gran maestro que no está suficientemente recordado como merecería. En el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente después de los auspiciantes, Marcelo Dazo, con
el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblich, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Julián, gracias por estar aquí en este homenaje a don Marcelo. Quiero preguntarte cuándo lo conociste a Dazo. Bueno, primero para mí es emocionante porque encuentro a Marcela acá, Dazo, a Katy Tercitano, a Pedro Sinopoli, que son gente como a ver un poquito la historia y mirar, ¿no? Emocionante en serio, y la foto de Dazo y recién me impresionó. Yo lo conocí y da casualidad, está Pedro Sinopoli aquí, por intermedio de Pedro Sinopoli, viejo. Del papá, sí. Sí, que era el consejero de la Dante Alighieri en ese momento, de los alumnos, y yo necesitaba comenzar en mi adolescencia, o tuve necesidad de hacer estudios sistemáticos de dibujo, comenzar a formarme, y le pregunté justamente a él. Me dice, justamente acá en la Dante tenemos el curso de dibujo con Marcelo Dazo. Así que ahí comencé mi primer... y estuve unos 3 años en el taller, primero en la Dante Alighieri y después en la calle España. O sea, eras muy joven, Julián. Y 16 años, 15, 16 años supongo, muy joven. ¿Y las clases después de su taller en la calle, estuviste en el taller de la calle España? Sí. ¿Qué... Vivía enfrente, Dazo, Claro. sí. ¿Qué compañeros tenías en aquel momento, Julián? Y estaba Dora Tervide, estaba Katy Tercitano, estaba, no recuerdo ahora sí... Locha Kobe, Locha Kobe, Cecilia Gárate, sí. Qué elenco de gente, ¿no? Sí. Gente importante ahora. ¿Qué fue lo que más te dejó Dazo? Yo recién recordaba que pasó mucha gente por su taller. Mucha gente. Sí. Mira, incluso han tenido la gentileza de hacerse presentes en este homenaje con notas que Nora Varedenov después, Rosa María Ravera, Fontana Rosa, Gatti, Domínguez, el padre Noriega, en fin, mucha gente, Virginia Moreira. ¿Qué fue lo que te dejó Dazo en esas clases que tomaste, tanto en el Dante como en su taller particular? Bueno, yo cuando tengo que armar un currículum, digo profesores de dibujo, Marcelo Dazo y Juan Grela G. Son las dos personas que me marcaron. Te escuché el otro día decir eso. Todo el mundo dispara de las marcas y yo agradezco las marcas. Claro. Porque lo que tenía Dazo era un campo gravitatorio, es decir, mucha autoridad y mucho afecto. Se trabajaba, era como una colmena eso. Y bueno, creo que lo que marca en la docencia, yo he tenido muchos profesores, pero realmente lo que hace un docente, maestro, es otra cuestión. Es una transferencia que se da a nivel afectivo. Más allá de los conocimientos, quiere decir que las dos personas que a mí me han marcado efectivamente como padres así de referencia han sido Dazo y Grela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que soy una mezcla un poco. Yo sigo trabajando con un criterio de volumen, no es Rita, tengo mis muñecos, pero con un criterio de... En fin, el otro día me decía en tu taller, justamente, hablando de tus dos maestros de Dazo y de Grela, que en la charla que diste hace poco en Homo Sapiens volviste a recordar, sí. Me decía justamente que sos una mezcla de ambos, ¿no? Sí. Sí. De estos dos maestros vos tenés, sí. vos sos el producto y que en ese me señalaste un trabajo y mira, ahí en ese trabajo está Dazo, Sí. ¿no? El recuerdo, la enseñanza de él. Ese clima, además,
se generaba en el taller era muy cálido. ¿Hablaban ustedes entre ustedes, digamos? Se hablaba en una la gente familia. con la que estaba estudiando, ¿se hablaba de pintura, se discutía? Se hablaba constantemente, además era una familia, todos muy conocidos, no, es decir, no era tantísima gente, eran grupos de 10, 12 personas cada vez que nos juntábamos, ¿no es cierto? Hablaban de pintura, veían muestras. Trabajaba mucho, ¿sí? Ojo que se hablaba menos que ahora. Se hablaba cálidamente, se hablaba muy bien las clases, pero mucho interés era la época, como digo yo, del papel de escenografía, de la carbonilla, del pastel, claro, del modelo como cosa concreta que estaba ahí. Y había mucho entusiasmo en el trabajar. Por eso claro que se hablaba, pero ojo que no era un hablar teórico. No era teoría puramente, sino que también se hacía. Sí. Te iba a preguntar justamente, Julián, vos que hiciste ese taller, ¿qué diferencia marcarías entre aquella época en la que vos estudiabas y esta época de ahora? ¿Se te ocurre alguna diferencia fundamental en eso? De algún modo, para decirlo metafóricamente, el otro día te lo dije, en homenaje a Rosa María Ravera. Sí. Que la modelo era una referencia, yo tomé a Rita como modelo y que uno tenía la sensación de que estaba haciendo algo que estaba ahí y que después cuando yo pasé por Bellas Artes ya el modelo era el modelo de las palabras. Sí, es una... La sensación de que todo pasó adentro, que había una desconexión con los elementos del mundo externo. Es ¿Sí? una diferencia fundamental, ¿no? Sí. Y si tuvieras que elegir una palabra para definirlo, ¿podrías redondearlo con un solo término? ¿Podrías...? Cosa. A Dazo. Una sola palabra, no sé, yo tengo un recuerdo muy afectuoso, recién vi la foto ahí, me emocionó. Emotivo ver sí, emotivo verlo realmente ahí, ¿no? Dirías que Yo tengo con gran presencia interna. Sí. Dijiste algo en tu taller cuando charlamos de esta nota que íbamos a hacer hoy, dijiste algo que me gustó mucho, que más o menos orillaste recién. Decías que había un clima afectuoso y que había autoridad, pero que no había autoritarismo. No, autoridad, creo que quizás no se encuentre tanto ahora. Claro. Sí, los profesores, y sobre todo cuando el profesor era maestro, ¿no? Tenían presencia, ¿no?, de autoridad. Claro. O sea, en definitiva, lo que más rescatás de Dazo, ¿qué es, Julián? Su capacidad de maestro, su capacidad docente, su autoridad, su simpatía y su afecto. Eso se sentía en el taller, ¿no? Claro. Julián, te agradezco mucho, sé que dejaste tus alumnos para venir esta noche a estar con nosotros recordándolo a don Marcelo. Gracias y gracias por las palabras de afecto que tuviste para con él. Las personas que hemos tomado lecciones de Dazo, por lo visto somos muchas más de las que nadie pensaría. Creo que su actitud estética no alentaba una mímesis reproductiva, más bien lo suyo invitaba a percibir en los objetos, en lo que nos rodea, en suma, en el mundo, relaciones de colores, de formas, de estructuras, que habitualmente pasan inadvertidas. O sea, invitaba a encontrarle valor a las apariencias. En ese sentido, fue un maestro en Rosario, y está muy bien que hoy se lo recuerde. Rosa María Ravera. Katy Tarcitano, también con nosotros, una directa amiga de don Marcelo, además de alumna, que colaboró también como ayudante de su taller sobre la última etapa de don Marcelo Dazo. Katy, gracias por estar con nosotros, no, igual que a toda la gente que ha... Mucho gusto estar acá. Estábamos viendo recién imágenes de una obra que ahora tiene Julieta y que de alguna forma evidencia un poco la versatilidad de Marcelo Dazo, ¿no? De pronto don Marcelo tiene una especie de etiqueta que los indica como académico. Okay. ¿Estás de acuerdo con esa definición? No, como académico no.
Yo diría que es más bien clásico. Que hay una diferencia fundamental. Una diferencia fundamental, yo pienso lo no mismo. académico de ninguna manera, porque tiene una personalidad muy definida en su trabajo. Es decir, no se ajustaba a un dogma, digamos, que es lo que generalmente se dice que es académico, ¿no es cierto? Claro. Además tenía tal era el conocimiento que tenía sobre arte, que a pesar de que él tenía un ideal estético, digamos, que era el que volcaba en su obra, era capaz de hacer cualquier estilo. Claro. Fíjate vos que a nosotros nos daba, cuando nos daba sus explicaciones o sus clases, nos enseñaba de todo. Y con demostraciones personales, suyas. Así que hacía cubismo, hacía expresionismo, nos enseñaba surrealismo. Por eso te preguntaba, fue a propósito, yo también considero que él usaba en todo caso los conocimientos académicos para hacer pintura clásica, por eso era un pintor clásico. Claro. Y lo que, mira, ahí estamos viendo una de las obras, que esto es una gentileza de uno de sus alumnos, Antonio Sinici, a quien le agradecemos también esta participación en el homenaje. Él amaba este tipo de alegorías, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, y el cuadro que te decía de Julieta recién, que demuestra que cuando quería hacer algo así neocubista o futurista podía hacerlo. Tranquilamente. Lo que ocurrió fue que decidió usar la voz que tenía, que era esa voz clásica para trabajar. Tenía un ideal estético y fue fiel a sí mismo. Claro. No se dejó influenciar por los estilos que fueron apareciendo. ¿Qué fue lo que más después. te dejó a vos? ¿Qué más me dejó a mí? ¿Qué fue lo que más te dejó a vos? Yo creo que lo que más me dejó fue un sentido paternal que tenía con el alumno. El enorme conocimiento que trataba de transmitirlo y que no sé si nosotros éramos capaces de asimilarlo, porque era capaz de hablar de cualquier cosa y de enseñarnos cualquier cosa, y muy bien, pero lo hacía con una ternura, digamos, de alguna manera, con un sentimiento que nunca hería al alumno cuando nos corregía a nosotros. Nunca lo hacía de manera que el alumno se sintiese cohibido. Realmente decía, está muy bien, pero, por ahí decía pero, eso que significaba que había que corregir cosas, ¿no es cierto? Pero nunca nos humillaba en el sentido de corregir de una forma abrupta o violenta, ¿eh? De manera que, pero además, te digo un poco paternal, porque se ocupaba y se preocupaba por los problemas personales de sus alumnos. Sí, era como un gran padre. Claro. Siempre se preocupaba. ¿Recordás con gusto, supongo, aquella época? Porque realmente había una cantidad de gente que pasaba por ese taller muy linda, ¿no? Con gente con la que ustedes inclusive hacían viajes de turismo y de trabajo, porque una vez Rocha prestó la casa para que... Claro, sí, generalmente salíamos a pintar afuera, creo que pasábamos casi todo el día afuera, y entonces se creaba un clima muy particular de amistoso, ¿no? Mira, quiero que hables de algo muy especial. Este fue lo que estábamos viendo antes, y esto también es parte del Vía Crucis, que está ahora en Jardín América. Jardín América. Fue prácticamente lo último que el pintor... la gran obra que hizo en los últimos tiempos. Ahí lo tenés en pantalla esta obra. Sí, fue una obra maravillosa, y creo que lo que más nos admiró a nosotros, aparte del sentido místico que tenía la obra, era el conocimiento tremendo que tenía de la figura humana. Claro. Fíjate que hizo toda esta obra sin modelo, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Claro. Tenía un conocimiento anatómico tan extraordinario y de la expresión del cuerpo, que dice tanto, que lo volcó, yo creo, íntegramente. Fue como una especie de resumen de su trabajo como pintor esto, porque puso un empeño tremendo, con una calidad extraordinaria. Además hizo algo en esta cosa, ¿te acordás? Vamos a recordar también algo hablando de lo que él ponía en la obra. Él ubicó, sabiendo que esto iba a estar en Jardín América, ubicó las dos estaciones en el clima de Misiones, ¿no? Claro, sí, yo creo que, si mal no recuerdo, utilizó como base tablas que le había mandado desde Misiones, para poder trabajar sobre eso. Además, con madera de Misiones, ¿no? Si no me equivoco, lo que vamos a mostrar ahora, Katy, si no me equivoco, si no recuerdo mal, era tu preferido, ¿no? El espolio. Siempre me pareció una especie de danza medio macabra en que lo despojan a Cristo de sus vestiduras. Claro. Sí, me gustó mucho esa obra. Y todo esto, Katy, absolutamente sin modelo. Sin modelo.
Yo veía los bocetos muchas veces que nos mostraba a todos los alumnos, ¿no es cierto? La forma de las piernas, los brazos, buscando una posición, la otra, pero todo así nos dejaba a nosotros con la boca abierta, te digo. Además de hacer demostraciones en vivo, pintando, retrato en una asociación y demás. Siempre. Vamos a mostrar a la cámara ahora un trabajo de afiches. Mira, ahí está el general San Martín. Que también se destacó mucho haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Tanto así que creo que en una oportunidad ganó varios premios, creo, sí. En uno sé que ganó participando con 2 obras, no solamente ganó el primer premio, sino que también ganó tercero. Sí, es verdad, me lo sé recordar ahora. Y además... un poder compositivo, fíjate cómo distribuir las formas dentro de la estructura del cuadro, que era algo fantástico. Realmente podía hacer lo que quería, ¿no? Y el carácter, ya dijiste que era bondadoso, paternal, pero... Bueno, si yo tuviera que definir, diría que era muy paciente. Con nosotros era muy paciente. Yo no sé después adentro de su casa lo que pasaba, ¿no? Porque supongo que cada tanto él desaparecía del taller, iba a tomar paciencia. Creo que iba a descargar las tensiones que le provocábamos nosotros, ¿no? Vamos a preguntar a Marcela, con la hija, si podrá decirlo, pero con nosotros era muy paciente, nunca le sentí un mal humor, le vi un mal humor o una palabra airada, nada. Mira, vamos a mostrarle a la cámara estos trabajos que él hacía. Trabajó mucho para almanaques y para libros de estudio y demás de carácter religioso, ¿no? Lo hacía también estupendamente, y fíjate que mirá la diferencia. Este es un trabajo hecho justamente para ilustrar algo. No es el tipo de obra que hizo, por ejemplo, cuando hizo también temas religiosos para el caso del Vía Crucis, que está en Jardín América, ¿cierto? Sí, cuando hizo textos para chicos, porque creo que ilustró también. Unos libros para una escuela de primaria, el dibujo adaptado para criaturas, perfecto, un dibujo expresivo, pero adaptado a la mente infantil, ¿no? Realmente alguien a quien da gusto recordar, ¿no? Que de alguna forma, además nos nucleó a todos, ¿no? De alguna forma todos nos encontramos con gusto. Claro, cuando hay una cabeza que crea un clima particular, todos los alumnos nos sentíamos un poco como en nuestra segunda casa, ¿no es cierto? Y entonces eso creaba un clima muy especial, muy amistoso, muy cordial dentro del taller. Nos daba ganas realmente de ir al taller a nosotros. No nos daba ganas de irnos. No nos daba ganas de irnos, la verdad que sí. Exactamente. No nos daba ganas de irnos. Si tuvieras que definirlo, Katy, podrías darle un color a Dazo. ¿Qué color le darías a Dazo? ¿Con qué color definirías a don Marcelo Dazo? ¿Con qué color? Dale un color. Yo lo definiría con todos los colores del arco iris, te digo la verdad. Parece un poco exagerado, pero como tenía tantas facetas, no sé si con un color solo podría definirlo. Porque era muy amplio, en su conocimiento, en su trato. ¿Te gustaría encontrarlo ahora y mostrarle por ahí lo que vos estás haciendo, a dónde has llegado? Sí, me gustaría realmente, me gustaría. ¿Qué fue lo que más te dejó? ¿Qué fue lo que más recordás de él? ¿Recordás Dazo y qué recordás? Y recuerdo esa bonomía que tenía, recuerdo su enorme conocimiento, que nos apabullaba muchas veces, y ese clima en que pasé mi juventud prácticamente, lo mejor de mi juventud en ese taller. Gracias, Tarcita, muy amable. Seguimos viendo en pantalla la obra de Marcelo Dazo. El maestro, don Marcelo Dazo, formó parte de los grandes artistas que con su hombría de bien y sus conocimientos hizo del arte un culto donde no solamente lo expresó fielmente siguiendo sus impulsos, sin dejarse arrastrar en la vorágine de quienes intentaban ganar prestigio a cualquier precio, aún vendiendo lo más sagrado, la dignidad y su propia identidad en que incurrían los mediocres. Nadie le molestó y su trayectoria fue tan clara que hasta en sus principios no solo los mantuvo, sino que dejó una serie de conceptos que se extendieron entre sus alumnos, destacados en la plástica de nuestra ciudad. Fue esa su gran virtud
paralela a su obra. Fui su amigo y así lo conocí. Raúl Domínguez. Pedro, gracias por estar con nosotros, antes que nada, ¿no? ¿Viste el clima que se está dando? O sea, un poco lo que pasaba en el taller. Sí, don Marcelo Dazo nos sigue nucleando con afecto, ¿no? Hay un clima afectuoso en el taller. Tu encuentro con Katy, con Julián, entre ustedes, con Marcela, conmigo, yo también fui alumno de él. Ese clima, ese afecto que don Marcelo daba desde su casa, desde sus clases y de su familia, se sigue notando todavía acá, ¿no? ¿Cuándo lo conociste a él? Bueno, yo lo conocí siendo muy chico, creo que tenía 14 años. Y fui al taller de él por un impulso de mi padre. Es decir, yo había tenido una formación ya en casa con mis padres que habían sido alumnos de Gasparí, tenían una importante formación plástica y luego mi padre consideró que era importante que yo fuera a un taller y desde luego, siendo yo tan chico, eligió para nosotros, los hermanos, el taller de Dazo. ¿Qué me decías? Sí, consecuentemente concurríamos alternativamente o a la Dante o al de la Dante Alighieri, que funcionaba en el subsuelo, o al de la casa de la calle España, prácticamente 3 hermanos y a veces también mi hermana mayor, que había sido la primera en ir al taller del maestro. O sea que un poco me decías que ocupaban prácticamente todo el taller. Es verdad, nosotros los hermanos Sinópolis. Sí, sí. ¿Tenías muy pocos años entonces? Muy pocos años. Yo tengo, no obstante ello, un recuerdo muy vívido y muy cálido. Contame cómo eran esas clases, cómo era el taller. Imagínate que viviendo en Alberdi hacíamos un largo trayecto en ese tiempo para llegar ahí. Y cuando te digo que tengo un recuerdo muy vivido, me refiero a imágenes como esa escalera larga, el hall, la mampara y luego el ingreso a esas 2 habitaciones dedicadas por Dazo a la enseñanza. En una era donde recibíamos las clases teóricas y en la otra estaba el taller. El piano, ¿no? Además. Sí, el piano en una esquina, ¿no es cierto? Y el taller, digamos, bueno, los caballetes y todo inundado de un intenso olor a trementina, ¿no es cierto? Sí, era lo primero que sentías cuando abrías la puerta y subías la escalera, el olor a trementina. Claro, y entonces yo lo que recuerdo es, son momentos, en todos esos años, momentos vividos con un gran placer. Para nosotros, te repito, volver al centro después de la escuela podía haber significado un cierto sacrificio, una molestia, y sin embargo era la promesa de pasar unas horas muy bien, ¿no?
A pesar de que iban a aprender algo, que ¿no? íbamos a uno aprender diría algo, que el pibe que va a estudiar por ahí, claro, pero bueno, es algo que se hace con amor, evidentemente. Desde luego, como también las clases de la Dante. Las clases en la Dante eran se hacían de esa manera. ¿Vos también te acordás de que Dazo se ponía de pronto imprevistamente a tocar la habitación? Por eso me acordé, sí, ¿no? Porque él improvisaba al piano. Tengo inclusive el recuerdo muy vivo de las relaciones que hacía entre lo cromático, ¿no es cierto?, en el caso específico del color y en el caso del sonido, ¿no es cierto? Las escuelas de pintura, claro, con las escuelas de música. De música, desde luego. Distintas etapas, ¿no? Y además recuerdo muy bien una clase fantástica en la Dante, donde él, de un modelo, hizo diferentes, ¿no es cierto?, versiones, es decir, diferentes configuraciones de un mismo modelo. O era capaz de hacer este tipo de cosas con mucha capacidad, ¿no? Con mucha rapidez, con una gran habilidad y cuando hablábamos solvencia, de ¿no? con solvencia, que le sobraba la solvencia. Sí, realmente. Solvencia, además, no solamente como docente y como pintor, sino también como persona, ¿no? Porque de alguna forma a todos nos marcó esa forma moral, ética de tomar la vida y su trabajo, ¿no? Sí. Había una cosa que me comentaste mientras hablábamos de esta nota que vamos a hacer, que me gustó. Más de una vez escuché los alumnos de Dazo todos pintan igual. Hay una especie de mito, de leyenda. Bueno, yo creo de acuerdo que con es eso? absolutamente diferente, es al revés. Lo muy bueno de Dazo era que nos daba una sólida implementación, ¿no es cierto?, para luego poder manejar el lenguaje en forma absolutamente diferente. Él no marcaba a nadie, no imponía nada. Yo quiero ser claro en algo. Yo entiendo que Dazo nos enseñaba en una forma académica en el mejor sentido de la palabra. No en forma relativa, claro, sino lo académico en el sentido del conocimiento. Mal interpretado, ¿no es cierto? El procedimiento, ¿no es cierto? El proceso de la enseñanza era quizás un proceso tradicional, pero era un proceso formidable, progresivo, ¿no es cierto? Y que de alguna manera nos daba las herramientas para poder trabajar bien. Cuando yo digo que enseñaba académicamente, lo digo convencido de que era un maestro formidable, ¿no? Y que nos habilitaba para poder trabajar sin realmente imponernos nada. Por otra parte, yo creo que Dazo fue antes que nada un maestro, y decir que fue un maestro es decir una gran cosa. Es como criar una gran cantidad de hijos, ¿no es cierto? Y darles todo lo que realmente uno puede darle a los hijos: afecto y experiencia, conocimiento. Me decías algo también la vez pasada acerca justamente al entregar todo, porque no se guardaba nada, realmente todo su conocimiento se lo daba al alumno, todo lo que sabía y creo se lo daba. que en ese sentido nos pautó Dazo, eso es lo que me decías. Porque nos hizo de esa misma forma. Es decir, cuando nosotros, creo que los que de alguna manera hemos enseñado, ¿no es cierto?, hemos tenido que hacerlo, como lo hace sistemáticamente Julián, lo hacemos entregando todo, es decir, dando todo, como lo hacía él, ¿no? Y la prueba respecto de la pregunta que te hacía acerca de esa especie de leyenda o de mito o de etiqueta que se le había adjudicado a Marcelo, de que todo el mundo pintaba a su manera, que los hacía a su imagen y semejanza. Evidentemente vos trabajás a tu manera, Tarcitano trabaja a su manera, yo trabajo a mi manera, Julián a la suya, en fin, podemos hacer una Mario Alvea, hasta Fontana Rosa por su taller un tiempo, Rosa María Ravera, en fin, Virginia Moreira. Es tanta la gente que por ahí nos olvidamos, y no creo que de la gente que hemos nombrado ahora, solamente este puñadito de gente, no creo que nadie se parezca ni a los compañeros ni a Dazo mismo, ¿no? Para nada.
Te agradezco muchísimo, te agradezco, sé que siempre estás muy ocupado, pero también sé que tenés una muy buena disposición para con el programa, ¿no? Desde luego, quiero repetir lo que te he dicho en otras oportunidades. Estos homenajes que vos haces son una prueba cabal de la generosidad con que vos enfocás este programa, ¿no es cierto? En relación con esa disciplina que nos aúna a todos y con el medio, ¿no? En realidad se lo ganaron estos pintores a quienes le hacemos los homenajes, ¿no? Sí, gracias, Pedro. Gracias a vos. Seguimos viendo en pantalla la extraordinaria obra de Marcelo Dazo. Yo fui a estudiar al taller de Marcelo Dazo hace ya muchos años, cuando yo comenzaba a trabajar en publicidad y quería relacionarme un poco más con el color, dado que llegaba de la historieta en blanco y negro. Tengo el mejor de los recuerdos de Marcelo Dazo, con el que aprendí 2 o 3 fundamentos que aún hoy aplico, y más que nada por su condición de gran tipo, que lo hacía inmejorable como profesor. Un pintor clásico que transmitía conocimientos, pero no estilos ni influencias, y una persona querible que ponía gran cariño y pasión en su trabajo. Roberto Fontana Rosa. Blanca Virgolini. Fui en mi juventud marchand de Dazo. ¿Cómo me hice marchand de Dazo? Porque a mí no estaba hacerlo. Yo lo conocí a él a través de mi hermana Margarita Virgolini, que era pintora. Bueno, me gustó tanto el trabajo que hacía Dazo, me entusiasmó tanto, que entonces le dije si él tenía alguien que se ocupara de sus cosas. Él me contestó que no. Entonces dije, ¿por qué no me enseña algo? Deme unas lecciones, cosas que yo pueda dirigirme al público y ofrecerle su trabajo y traerle clientes. Como yo tenía muchas relaciones, me resultaba fácil. Bueno, me dijo, si vos te animás, larguémonos. Y así fue que yo, a través de unas, hicieron, no sé, la cadena larga, porque las mismas personas que pintaban me mandaban más personas para que Dazo siguiera trabajando, porque es lo que quería pintar, estaba borracho de pintura él. Un día llegó tanto que lo que sacaba ganábamos, que yo me pareció lo más correcto que yo, que me había iniciado con él, ganara un poco más que él. Entonces le dije yo, Dazo, esto no puede ser. Dice, ¿por qué? Si vos sos la que te ocupás, la que me trae el cliente. Digo, bueno, pero la obra es suya. Entonces quedamos en que íbamos a quedarnos en partes iguales. Pues vos sabés, Blanquita, que a mí no me interesa la plata, a mí lo que me interesa es pintar. Y realmente eso era lo que él quería hacer obra y dejar una obra.
cosa que creo que lo logró. Bueno, yo diría que Dasso era todo un señor por empezar, ¿no? Luego era un artista muy amplio, que él gozaba pintando. Luego que fue un gran amigo, porque él se hizo amigo de todos los gente que iban a pintar, salieron siendo amigos. Y tengo el recuerdo de tener un padre que me supo enseñar lo que él quería que yo supiera para venderle su trabajo. Como él como artista lo considero completo, porque si hablo del retrato, no creo que haya otro que haga los retratos, la figura como lo hizo Dasso. Como tema religioso, ya lo hemos visto, era fiel, porque no iba a la fantasía. Como paisaje era libre para pintar él, cosa que con el retrato no lo puede ser, se tiene que sujetar. Con el paisaje era completamente libre, igual como con las flores. En fin, más que palabra, una sola palabra yo le voy a decir, fue un profundo artista. Como última invitada de esta noche, aunque también va a estar Héctor, su marido, charlando en una nota que le hicimos en la casa, Marcela Dasso, hija de don Marcelo Dasso. Bueno, supongo que para vos esto será especialmente emotivo, como para todos nosotros, ¿no? Pero de alguna forma... Por supuesto, es muy emotivo estar acá presente y haber escuchado todo lo que han dicho de mi padre. Se lo ganó él, ¿eh? Se lo ganó él. Él estaba orgulloso de su origen francés, ¿verdad? Él había nacido en Francia. Sí, a lo largo de toda su vida recordaba siempre su origen y siempre tenía pensamientos agradables para con su tierra de origen. Y su amor por la Argentina lo patentiza cuando se Por supuesto, nacionaliza. Claro, se nacionalizó argentino, claro, sí, después. Por ahí hay una especie de ley, no sé si llamarlo así. Muchos pintores no hablan o no hablamos demasiado de pintura en casa. En tu caso, vamos a ir mostrando a la cámara fotos de tu padre y de tu madre. En tu caso no es así, ¿no? ¿Papá hablaba mucho de pintura? Papá hablaba mucho de pintura y trataba de enseñarnos pintura. Yo nunca tuve ninguna habilidad para dibujar ni para pintar, pero sin modestia puedo decir que aprendí mucho de pintura, de historia del arte, sin darme cuenta, porque papá nos contaba, claro, vos relataba cosas. Me decía que cuando fuiste con Héctor, con tu marido, que fuiste a Europa la primera vez, estabas como en casa, ¿no? ¿Recordabas? Sí, fue una emoción muy grande encontrarme con cosas, con cuadros que papá nos había contado toda la historia, el porqué, quién lo había pintado, cuándo. Mira, ahí están papá y mamá. Papá y mamá, muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, sí. ¿Esto fue en Rosario o algún viaje que han hecho? No, eso es en Rosario. Es en casa eso. Se habían conocido muy jovencitos, ¿no? Sí, 13 y 14 años tenían. ¿Fueron mutuamente su primer noviazgo? Sí, y te diría que sí, se casaron muy jóvenes. Mira, acá está con Fernandito, vamos a mostrar a la cámara esta foto con Fernando cuando era chico. Fernando, tu hermano está ahora en Jardín América. Está en Posadas, en Misiones, en Posadas. Sí, exactamente, estuvo en el interior y ahora está en la capital. Cuando hablaba de algo, Katy recordaba hace un rato que lo hacía con solvencia sobre todo, ¿no? Sí. ¿Era un hombre que leía mucho, Marcela? Era un hombre que leía mucho y que, a mi entender, sabía de muchas cosas diferentes. Papá podía darnos explicaciones de cualquier tema que se le pidiera, incluso cosas escolares, problemas escolares, y hasta de la escuela secundaria papá podía aclararlo, podía ayudarnos a salir de la duda. Ahí está en Jardín, Posadas, justamente en la casa de Fernando. En la casa de Fernando en Posadas, sí, exactamente. ¿Y Marcela, y el piano? Amaba la música, ¿no? Sí, ese era su otro lado artístico. Tocó el piano de oído, yo diría, durante toda su vida, desde muy chico. Toqué de oído y aparte además hacía música. Hacía música, improvisaba temas de jazz, improvisaba incluso temas clásicos, ¿no? Temas clásicos, sí. Mira, vamos a mostrar una foto a la cámara de una oportunidad en la que seguramente está recibiendo algún galardón de los afiches con los que trabajaba. Sí, los del Congreso Eucarístico. Si corremos un poquito la cámara, vamos a ver a Dasso por ahí. Este tuvo el tercer premio. Ese es sí. Por ahí para el Congreso Eucarístico Nacional. Ahí está papá, sí. Tu padre de bigotito. Exacto. Bastante joven también. Sí.
Él me decía que era un padre muy afectuoso y aparte vos me dijiste en tu casa, Marcela, que para vos era tu héroe, ¿no? Sí. Soy mi ídolo, mi héroe. Te comenté inclusive además de ser mi padre. Para Héctor era muy difícil superar un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, muy gallardamente Héctor dijo que estaba bueno, de acuerdo con vos en que tu padre se merecía todo eso. Vamos a preguntarle a Héctor, vamos a pedirle al director que nos ponga en pantalla la nota que le hicimos a Héctor en tu casa. Con gusto. Vamos a ir viéndolo. Evidentemente también Héctor lo quería mucho, ¿no? Sí, sin duda. ¿Podemos poner en pantalla, señor Echeverri? Yo soy el yerno de Marcelo Dazo y si bien es una situación pintoresca porque conocí antes a quien fue mi suegro que a quien es hoy mi esposa. En los primeros tiempos que lo conocí, compartí a veces un café con un amigo de él que trabajaba en la Casa Yelas. Y bueno, después las circunstancias de la vida llevó a que me pusiera de novia con la hija de Marcelo Dazo. Y si tuviera que dar una opinión de él, yo diría que es una persona profundamente culta, aparte de su capacidad pictórica, que era un humanista, y después de haber envejecido yo también me doy cuenta a la distancia de muchas cosas de su vida. Creo que fue una persona que vivió de acuerdo a una convicción de vida que tenía relación con sus principios ético-morales, que llevó una vida equilibrada entre construir una familia, muy buena familia, brindar educación a sus hijos, dar cariño a su esposa y a sus hijos, y que equilibró eso con una capacidad pictórica que quizá es difícil de llevar, pero como era una persona convencida de una vida feliz y austera, creo que logró el equilibrio deseado. Yo diría también que fue una persona de una capacidad como pintor que desde mi punto de vista desconocedor del tema fue una persona extraordinaria, un extraordinario pintor, y que tuvo una virtud de dar a sus alumnos todo lo que él conocía. Yo no lo podría decir, no he sido alumno de él, pero es muy probable que si se hiciera una consulta con el grupo de alumnos, todos estarían dándose cuenta de que no escondió nada de lo que él sabía, le dio todo. Y fundamentalmente creo que a la gente que asistía a su taller, muchos de ellos hoy pintores destacados, otros que iban por vocación, por esa alegría que suele dar cuando alguien se dedica al arte, tenga capacidad para mañana ser pintor, artista, pianista, etcétera, pero que evidentemente es una de las actividades que dan alegría a las personas. Y yo creo que a todos él le transmitió, aparte de conocimientos, alegría de vivir, la gente se sentía bien y vivió por eso, de acuerdo a los principios que él tenía. No lucró nunca con su capacidad pictórica y dio todo cuando pintaba, cuando hacía los retratos, cuando enseñaba, cuando era capaz de dibujar en una sesión un desnudo, que desconocedor yo del tema sé que es algo difícil, complejo y que suele tensionar mucho al artista. Bueno, esa es la imagen que yo podría brindar de mi suegro. Nunca podría decir que se entrometió en nuestra vida, los consejos que daban siempre eran mesurados, nunca tenían sonido a una imposición o a querer torcer la voluntad de la pareja que formábamos mi esposa y yo. Siempre lo teníamos a mano para el mejor consejo. Mi suegro tenía un excelente y extraordinario sentido del humor, que pude percibir de los tiempos que estaba de novia con mi esposa, con Marcela, en las comidas familiares que teníamos. Yo era desde
entrada nomás fui un frecuente asistente familiar que completé la mesa de la cena y muchas veces la mesa del almuerzo. Era llamativo el humor. Yo recuerdo algo de su humor que podría contar en un momento muy difícil de la vida para él, estando en la ciudad de Posadas con una situación muy delicada de la salud de mi cuñada, o sea, la esposa de su hijo. Y era, ¿te acordás? Un clásico piloto que tenía de un color azul petróleo, que él lo llevaba y lo tenía puesto. En la calle se acerca una persona, creo que era un joven, y le dice: señor, tiene la linterna prendida en el bolsillo. Ah, gracias, pero ¿sabés lo que pasa? Voy a doblar a la derecha. Claro, se había olvidado la linterna encendida, ¿no? Era rapidísimo. Rapidísimo la respuesta. Yo me acuerdo cuando dejé de trabajar bajo dependencia, yo dejé de trabajar en Sulfacit y un día vuelvo corriendo, quería comentarle a él que había dejado y que me quería dedicar por completo a la pintura. Le digo: don Marcelo, llego al estudio: don Marcelo, dejé de trabajar bajo dependencia, renuncié, quiero probar vivir de la pintura. Y él me dijo inmediatamente, me imagino. Inmediatamente me dijo: Norberto, de la pintura es más fácil morir que vivir. Además tenía una forma muy... sinceridad. A vos te había dicho que dijeras algo cuando la gente te preguntaba de qué trabajaba tu papá. ¿Qué decías? Que era repartidor equilibrista. ¿Repartidor por qué? Repartidor porque tenía que repartir los pocos pesos que ganaba para tapar el presupuesto del mes, y equilibrista porque tenía que equilibrar a quién daba y a quién no podía dar hasta de acá unos días. Así que la profesión era la de repartidor equilibrista. Además acá, por ejemplo, de esto que fueron apuntes que tomaba, este apunte dice: observando a las turistas se notan personalidades muy diferentes. Hice de vacaciones con mamá en Córdoba, metía su ironía, que era también muy rápida. Estos rápidos apuntes que evidencian su capacidad de dibujante, ¿no? Eran apuntes que tomaban muy pocos minutos. Sí, era rapidísimo. Marcela, este homenaje, bueno, papá ya hablamos. Papá abuelo, me dijiste que era un gran abuelo. Sí. Papá esposo. Fue un excelente esposo. Formaban un bloque indestructible con mamá. Estuvieron juntos casi 50 años. Y me decías que realmente con mucha ternura y amor, ¿cierto? Con mucha ternura y amor, y fueron realmente, digamos, que predicaron con el ejemplo de su vida, los dos. Vamos a pedirle al director que nos ponga el audio del cassette que me mandó Fernando, a quien también le agradecemos mucho todo esto, porque realmente nos mandó mucho material. Le agradezco a toda la gente que participó, a Rosa María Ravera, al pintor Domínguez, al pintor Gatti, Virginia Moreira, una nota que no tengo tiempo de leer, que es muy elogiosa para don Marcelo Dazo, una semblanza de Marcelo Dazo, del pintor Francisco Lamensa, el padre Noriega. Vamos a pedir, gracias a todo el mundo, gracias por esta participación en el homenaje. Vamos a pedirle al señor Cheu que ponga el audio entonces de este cassette con el que tu hermano termina el envío de muchas de estas cosas que estamos mostrando después en pantalla. Vamos a escuchar y vamos a ver en pantalla a tu hermano en una foto seguramente de la última etapa de tu madre, Marcela. Es Fernando está acá con tu madre, con Chiche Dazo. Sí. Bueno, Norberto, es todo. Quiero salir ya antes del mediodía para poder despachar esto y poder cumplir contigo y poder aportar lo poco que está a mi alcance en el programa. Como te dije antes, me hubiese gustado muchísimo poder participar en forma personal, poder preparar algo que es muy difícil, muy emotivo, y como todas las cosas que uno siente con mucha trascendencia, resulta siempre... surge siempre como el temor de ser incompleto, de no decir todo lo que uno quisiera decir y todo lo que uno siente, sobre todo tratándose de papá, que fue realmente el maestro de toda nuestra vida, ¿no? Finalmente, algo que tal vez eso es absolutamente inútil que lo agregue, porque más que inútil, innecesario que lo agregue, pero siento que lo tengo que decir, es que no olviden, por supuesto, a mamá. Nada de lo que se pueda decir de papá, de su obra, de su personalidad, de todo lo que él transmitió a sus discípulos, a su familia y a todos cuantos tuvieron la bendición de tener contacto con él, no hubiese sido posible sin mamá. Fíjate que ayer
realmente encontré una cabeza de una mujer con rasgos aborígenes, hecha al lápiz. Probablemente un croquis previo a la famosa manuca que llamábamos nosotros, que era esa india que representaba un poco a la Argentina, que está en la municipalidad. Bueno, ese cuadro, esa cabeza, ese boceto, tiene abajo una pequeña dedicatoria que dice: a la mujercita de todos los momentos de mi vida, firmado por papá. Eso te dice todo. Realmente homenajear a papá es homenajear a papá y a mamá. Un abrazo grande. Chao. Hermosas palabras, Marcela, ¿verdad? Sí, realmente me emocionan, aunque para mí no es nada nuevo, porque realmente hablar de papá es hablar de mamá y papá, porque los dos realmente hicieron un bloque, y eran casi una sola persona. Te agradezco mucho, te agradezco por estar con nosotros, te agradezco todo lo que nos prestaste para que pudiéramos mostrar. Le agradezco a todo el mundo que participó de una u otra manera en este programa. Lamento no poder pasar la nota de Gatti, que era muy conceptuosa, muy linda. En algún momento seguramente podremos hacerlo, pero bueno, este fue el homenaje a este grande de Rosario, a don Marcelo Dazo. Gran pintor, gran maestro y una gran persona también. Gracias, Marcela. No, gracias a vos y a vos principalmente, y a todos los que han colaborado para que esto se pudiera hacer. Muchas gracias. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Asegurador La Segunda. Ahora que hemos visto nuevamente juntos el programa, coincidirán seguramente conmigo en que valía la pena volver a ver este homenaje nuevamente. Mucha emoción en el estudio, en el reencuentro de quienes participaron en el recuerdo y el homenaje para Marcelo Dazo. Seguramente muchos de quienes hayan visto este programa también estarán emocionados al recordarlo. Me lo habían pedido. No solamente puse nuevamente este homenaje en el aire por mi propio gusto, porque deseaba hacerlo, sino porque mucha gente me pidió que lo hiciera. Chao. Gracias por estar ahí. Y recuerden que si queremos, entre todos hoy, más que nunca, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos, San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.